La paz. Después de enviar el acostumbrado texto bíblico a todos mis contactos en las redes sociales, lo hago diariamente. El día que compartí el de las palabras del Señor Jesús en Mateo 24, 7 y 8, una hermana de la congregación me escribió preguntándome cómo debemos orar entonces, pastor. Antes que nada le respondí que, como es de esperarse y de creerse, esas palabras del Señor Jesús se están cumpliendo a cabalidad ahora mismo. Dice el Señor Jesús: ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que en otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá qué comer y en muchos lugares habrá terremotos. Y eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Entonces, la pregunta es, ¿debemos orar? Sí, debemos orar porque el día del Señor no nos tome por sorpresa y sin estar preparados. Pero también debemos orar los unos por los otros. Debemos orar porque seamos librados del maligno. En fin, tantos motivos para orar. Pero seguramente la hermana en mención también me preguntaba por la situación de guerra tan tensa que se está viviendo en la región euroasiática entre Rusia y Ucrania. Hablar de guerra, por supuesto, es hablar de la ausencia de la paz, un asunto que no es de ahora, no es tan nuevo. Todo lo que se está viviendo en este momento en el mundo tiene su origen. Todos sabemos que hubo en el principio un disturbio, un caos universal, o como lo diríamos en lenguaje actual, un texto o un intento más bien de golpe de Estado contra el poderoso Dios, protagonizado por ángeles rebeldes, dirigidos por el espíritu de desobediencia, el querubín protector que quiso ser como Dios y que después, en modo de rebelión, fue traído a nuestra tierra por los propios ángeles caídos. La palabra del Señor en Isaías 14 y en Ezequiel 28 nos habla de cómo fue la caída de Satanás, pero leamos solamente en el capítulo 14 del libro del profeta Isaías, versículos 11 al 15, y dice: tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Y aunque las Sagradas Escrituras afirman de manera insistente que Dios es un Dios de paz, es muy triste reconocer que el universo vive en guerra permanente, porque todas las guerras de nuestro planeta comenzaron cuando los primeros padres en el Edén se rebelaron contra Dios, asusados por la llamada serpiente antigua, que es el mismo Satanás. Al desobedecer a la suprema autoridad que es Dios, Adán y Eva le declararon la guerra a su creador y obedecieron al comandante de las fuerzas infernales, que es el instigador, entre otras cosas, de todas las contiendas, de todos los conflictos, de todas las riñas entre los hombres, todas las guerras entre naciones, como sucede más actualmente entre Rusia y Ucrania, aunque no olvidemos que entre Venezuela y Nicaragua juntas, o sea, unidas, quieren cazar una guerra con Colombia. Hoy jueves, cuando estoy escribiendo este saludo pastoral, hoy jueves 24 de febrero, precisamente fue llamado el embajador de Colombia ante el gobierno de Nicaragua a causa de esa guerra verbal que el presidente Ortega de Nicaragua desató contra nuestro país y contra su gobierno. Con Venezuela ni siquiera hay relaciones diplomáticas, que entre otras cosas, cuando los países rompen relaciones diplomáticas, ese es el primer paso que dan las naciones ante la posibilidad de una eventual guerra bélica. ¿Qué consecuencias trae entonces todo esto? Pues que al perderse la paz del Edén, Dios mismo le declara la guerra a las huestes infernales y así se origina lo que llamamos precisamente guerra espiritual.
Pero Dios promete solemnemente allí mismo en el Edén que alguien que vendría en carne humana, es decir, Jesucristo el Señor, restablecería en este planeta la paz para siempre. En el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, nos dice la palabra, palabras de Dios: haré que tú y la mujer, le está hablando a Satanás, sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta escritura, como todas las demás escrituras sagradas, se cumple en Jesús, y por eso, por ese motivo, Él con toda autoridad dice que recibamos la paz que procede de Él, ya que no existe otro modelo de paz que nos permita vivir quieta y sosegadamente. Es precisamente en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, que el Señor nos dice: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desea o se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Entonces, si nos acogemos a esa propuesta de paz que el Señor Jesús nos hace, lo demás que pueda ocurrir en el mundo no nos debe preocupar, como lo afirma el mismo Señor Jesús en el texto que antes mencioné del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8. Por supuesto que no debemos pasar o posar más bien con indiferencia frente a las tensiones bélicas que se viven en este mismo instante entre Rusia y Ucrania, donde están midiendo fuerzas los pesos pesados del mundo, es decir, la OTAN por el lado de Occidente y Rusia con todo su poderío y su experiencia militar. Ellos están midiendo fuerzas y se ensañan en querer matar a miles de inocentes. Hablo de los rusos. ¿Qué hacer entonces? Elevar nuestras oraciones por sus habitantes, es decir, por los de Ucrania, que es el país al que están agrediendo. Nuestras oraciones deben estar dirigidas por todos los habitantes, en especial por la comunidad cristiana y por la comunidad judía en Kiev, que es la capital de Ucrania, y bueno, en toda Ucrania hay amenazas por todas partes. Pero además debemos orar por el pueblo de Israel, porque aunque esto parece estar distante de ellos, en realidad este es el comienzo de la guerra que proféticamente la Biblia anuncia que terminará en la Tierra Santa. Que el Creador bendito y Dios de paz tenga misericordia y se apiade de todos los que están sufriendo por esta situación de guerra. Soy el pastor Nicolás Ocampo, Íntima Devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios. Hasta pronto. El Señor Jesús te bendiga.